Bueno, bienvenidos al primer video del Giro del Cíngulo. En esta ocasión vamos a estar hablando de qué son las neurociencias y en particular qué es la neuropsicología. O sea, tratar de establecer un poco la diferencia entre ambas disciplinas, porque más allá de que ambas se centren en el sistema nervioso, es decir, en el estudio del cerebro, tienen como un objeto de estudio determinado y particular. Bien, en primer lugar, las neurociencias se centran en el estudio del cerebro, es decir, de la función, de la estructura. Toman en consideración los procesos cognitivos, pero se centran más en el estudio del cerebro a nivel químico, a nivel de molecular, celular, es decir, toman en cuenta al estudio de las neuronas, al estudio de las redes neuronales, etc. Y por el otro lado tenemos a la neuropsicología, que sí va a estudiar, es decir, por un lado toma estas neurociencias, estudia el cerebro, pero también toma la psicología cognitiva. Esta psicología cognitiva no se centra en el estudio del cerebro, es decir, obviamente reconoce que hay un cerebro, pero no lo estudia, sino que se centra en los procesos cognitivos. Entonces, entre las neurociencias, el estudio del cerebro, y la psicología cognitiva, el estudio de los procesos cognitivos como la memoria, el lenguaje, es decir, cómo justamente se da ese proceso, ¿no? Las praxias, las gnosias, entre otros. Bueno, se trata de conformar una neuropsicología. Y justamente lo que estudia o lo que intenta hacer esta neuropsicología es tratar de encontrar una correlación entre las áreas cerebrales y los procesos cognitivos, más que nada en el estudio de las lesiones cerebrales. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una lesión cerebral en un área X del cerebro y presenta, por ejemplo, un déficit en la memoria, pero realiza bien tareas de lenguaje, tareas de praxias, tareas de funciones ejecutivas, etc., bueno, probablemente se establezca que aquella área en particular dañada se encarga de la función de la memoria, ¿no? Ahora bien, dentro de la neuropsicología hay como dos grandes polos, dos grandes extremos: los localizacionistas y los holistas. Justamente como el nombre lo indica, los localizacionistas tratan de encontrar un área cerebral particular. Es decir, por cada proceso cognitivo, bueno, cada proceso va a estar en un área específica y es única, esa área es única del proceso cognitivo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo función cognitiva, memoria, va a estar en un área particular y el lenguaje va a estar en otra. Ahora, los holistas no hacen eso. O sea, los holistas tratan de encontrar cómo, primero, que entienden al cerebro como una globalidad, y segundo, que tratan como de encontrar el proceso cognitivo, pero de una manera holística, justamente. Es decir, no áreas en particular, sino distintas áreas en relación, en interrelación, en interdependencia, tratar de determinar redes, de cómo funciona ese proceso cognitivo. Entonces, en primer lugar, tenemos a Franz Gall, localizacionista. Fue el que creó la frenología y, bueno, acá hay una serie de postulados que básicamente se centró en el estudio del cerebro. Entonces, él como que encontraba una correlación entre el tamaño del cráneo y el tamaño del cerebro. Y a partir de palpar ese cerebro, a partir del estudio de los pacientes, iba determinando una serie de facultades. Es decir, incluso llegó a escribir 27 facultades, o sea, determinó que hay un listado de facultades y cada una de esas facultades está en un área específica del cerebro. Bueno, distintos postulados. El cerebro es el órgano de la mente. La mente está compuesta de múltiples facultades. Este es el listado que establece Franz Gall. Las facultades mentales están asentadas en diferentes órganos en el cerebro, órganos en el sentido de áreas. El tamaño de un órgano se corresponde con la función. Esto es un tema importante porque, por ejemplo, Franz Gall decía que si tal área, que puede ser, por ejemplo, bueno, una de las funciones, de las facultades que establece Franz Gall es la facultad del robo. Ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, por ejemplo, si una persona tenía una parte del cerebro mayor, digamos, si esa área del cerebro correlacionada con el robo era muy, muy grande, bueno, era una persona robadora, ¿no? Después tenemos el quinto postulado: la forma del cerebro está determinada por el desarrollo de estos órganos. El cráneo toma la forma del cerebro, como ya se dijo, y se pueden analizar las tendencias del ser humano a través de la palpación del cráneo. Entonces, si yo puedo palpar las diferentes partes, ¿no? Entonces determino que
La facultad del robo tiene un tamaño mucho más grande de lo normal, digamos, ¿no? Bueno, esa persona tiene una tendencia al robo. Sí, después creo que hay una facultad sobre el amor parental. Bueno, si esa persona tiene el área del amor parental muy chiquitita, bueno, no tiene mucha tendencia a eso, no tiene mucha tendencia a esa relación parental, amorosa y demás. Y bueno, estas son las facultades que básicamente, si uno las puede ver, hoy en día no tienen sustento científico, es decir, no tienen validez, no tienen evidencia, o sea, se refutó completamente la teoría de la frenología, pero sí fue una teoría importante porque abre el campo de este estudio de las correlaciones entre las funciones cognitivas y las áreas cerebrales. Bueno, ahí tenemos la facultad 7, robo y sentido de la propiedad, la facultad 2, amor parental, después tenemos la 13, recuerdo de personas, la 10, prudencia, la 5, asesinato y carnivorismo. Es decir, son facultades que, bueno, hoy en día no tendrían sentido lógico, básicamente, y bueno, carecen de evidencia. Por el otro lado tenemos a Paul Broca, y este sí fue ya como que marcó un paso importante en la neuropsicología. Y Paul Broca fue un profesional que estudió y analizó a la paciente Tan. Es decir, esta paciente fue una paciente que justamente lo único que podía pronunciar era la sílaba Tan. No había otra cosa que no pudiera decir. Entonces, si por ejemplo él se presentaba y le decía: hola, soy el doctor Broca, ¿cómo anda usted? Solo ella podía responder tan. O sea, por más que ella quería decir me llamo, no sé, señora X, estoy bien, le salía tan. Y justamente lo que encontró Broca es que había un déficit en la producción del habla, no en la comprensión, comprendía perfectamente, pero no podía producir, por más allá de que hablaba y salían sonidos, no podría producir justamente algo coherente y lógico. Entonces, Paul Broca, una vez que la paciente ya fallece, se le hace una autopsia al cerebro y se determina que tenía una lesión en el lóbulo frontal izquierdo, que hoy en día se conoce como el área de Broca, el área que se encarga de la producción del habla. No es tan así, es como un poco reduccionista decirlo, eso ya lo vamos a ver cuando veamos lenguaje, porque hay otras áreas implicadas, pero bueno, podría decirse que sí es un área importante que tiene que ver en la producción del habla. Entonces, Broca lo que hace es justamente establecer esta relación entre mente y cerebro, ¿no? Esta relación entre tengo un déficit en el lenguaje, no puedo producir, y tengo una lesión en el lóbulo frontal izquierdo. Bueno, hay una correlación ahí. Y por otro lado, tenemos ya de la parte de los solistas a Pierre Florence, que bueno, fue un científico que utilizó el método lesional experimental para estudiar la conducta en animales. Entonces se centraba en estudiar el movimiento, la sensibilidad, el comportamiento y bueno, por el método de estudio que utilizó, que no era tan preciso, no pudo determinar si justamente es tan así de que hay localizaciones o no dentro del cerebro, pero sí lo que llegó a determinar es que los hemisferios cerebrales eran los responsables de las funciones cognitivas. Ahora bien, ya entrándonos un poco más en la neuropsicología, tenemos las asociaciones y las disociaciones que van a caracterizar el método que utiliza aquella disciplina. La neurología clásica utilizaba más que nada las asociaciones y por el otro lado la neuropsicología se va a centrar en la utilización de las disociaciones. Bien, las asociaciones por un lado, justamente como el nombre lo indica, se trata como de establecer un conjunto de asociaciones, un conjunto de similitudes. Entonces, si yo tengo un paciente que realiza, un paciente X, ¿no? Que realiza mal la tarea 1, leer listado de palabras. Realiza también mal la tarea 3, 4 y 5. La 3 puede ser de reconocimiento de caras, la 4 una cierta secuencia práctica que debe realizar y la 5 evocar el recuerdo de aquellas palabras que leyó en la tarea 1. Entonces, si yo encuentro que ese paciente hace mal las 4 tareas, hace mal la tarea 1, la 3, la 4 y la 5, estoy frente a una asociación. Entonces, tengo un paciente que, debido a tal lesión, presenta déficit en la tarea 1, 3, 4 y 5. Y eso es lo que yo utilizo para conformar un síndrome específico. Entonces,
Si la próxima vez que yo tengo un paciente que nuevamente realiza mal la tarea 1, 3, 4 y 5, bueno, va a tener el síndrome X. Y esto es básicamente un error porque más allá de que se establezca esa asociación, no se está determinando realmente si esas tareas están interrelacionadas o no, si esas tareas pertenecen a esa misma área cerebral lesionada o no, porque también hay que ver qué tan grande es el área cerebral lesionada. Entonces no es un muy buen método para explicar realmente qué ha sucedido con esa lesión y esa función cognitiva. Es por esto que hoy en día se utiliza en la neuropsicología las disociaciones. Entonces, si yo tengo un paciente X, nuevamente, que presenta un déficit en la tarea 1, de vuelta, listado de palabras, y realiza con normalidad la tarea 2, reconocimiento de caras. O sea, le das una lista de palabras, tiene dificultades para leerlas, tiene dificultades para recordarlas, pero si les das una serie de imágenes de actores famosos, como, no sé, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio o quien sea que pueda recordar esa persona, que lo haya visto en algún momento, lo realiza sin ningún problema. Entonces acá estamos frente a una disociación. Estamos justamente frente a que en tal lesión, bueno, se podría decir que en esa lesión está implicada esa lectura, la lista de palabras o incluso esa memoria o evocación de las palabras que se han leído, pero que no hay problema con el reconocimiento de caras. Entonces estamos justamente en una disociación, una diferencia. Y esto permite claramente tratar de explicar un poco mejor cómo es que funcionan esas lesiones cerebrales, esas áreas cerebrales en correlación con las funciones cognitivas. Bien, por otro lado, ¿cómo hacen para estudiar todo esto, ¿no? Porque justamente hay que tomar pacientes tanto sanos como pacientes lesionados. Más que nada los pacientes sanos lo que tratan de establecer es un poco el estándar de normalidad, podría decirse, ¿no? Normalidad entre comillas, en el sentido de si un paciente o una persona no tiene una lesión cerebral, bueno, ¿cuál es la realización o cuál es el resultado que tendría ese paciente en tal tarea? Y bueno, ahí se compara. Pero tenemos a la neurología clásica que se centra en estudiar un grupo de pacientes, es decir, un conjunto de pacientes con cierto déficit y se los estudia todos juntos. Y por el otro lado, la neuropsicología que se centra en un paciente aislado. Bien, entonces tenemos la neurología clásica, como ya bien dijimos, asociaciones de síntomas. Yo voy a ir conformando síndromes a medida que voy viendo que un paciente tiene déficit en una serie de tareas. Agarro todas esas tareas, agarro todas esas funciones cognitivas que representan esas tareas y conformo un síndrome. Entonces, si en un futuro viene otro paciente con el mismo déficit en esas tareas, va a tener ese síndrome o va a tener otro síndrome y así sucesivamente, dependiendo de justamente el resultado que obtenga, ¿no?, de esas tareas. Entonces, en este caso se compara grupos de pacientes. Tengo un grupo de pacientes lesionados y puede haber otro grupo de pacientes también lesionados o sanos, que es el grupo control, y ahí se compara. El error de esto es que básicamente se pierde información de cómo realizan de manera individual cada uno de esos pacientes la tarea. Porque por más que sea la misma tarea para todos, cada uno de los individuos son distintos. Entonces yo ahí estoy perdiendo las diferencias individuales de cada uno de los sujetos. Es por esto que la neuropsicología trata de centrarse más que nada en un estudio intensivo en un paciente, tratar de recabar toda esa información que se pueda de cómo realiza esa tarea, cuál es el resultado que obtiene, cuál es el proceso desde que comienza a hacer esa tarea hasta que la finaliza, ¿no?, etc. Se trata de recabar todos esos detalles y justamente no se pierde información valiosa sobre la ejecución y las diferencias individuales que los sujetos presentan. Obviamente el interés al estar estudiando un paciente aislado es poder luego generalizar, ¿no?, esas teorías. Y ahora el último tema de este video y el más importante, podría decirse, que guía el estudio de la neuropsicología, que básicamente es tomado de la psicología cognitiva, es la hipótesis de la modularidad de Fodor. Entonces, Fodor establece que la mente está conformada por múltiples procesadores cognitivos o módulos que son más funcionales que anatómicos. Es decir, no se trata de encontrar un área cerebral particular, no se trata de explicar esos módulos de manera anatómica, justamente de manera neuronal, podría decirse, o de redes neuronales, sino que lo que se trata de explicar es cómo funciona ese módulo que explica justamente el funcionamiento de
proceso cognitivo. Son funciones independientes, es decir, va a haber distintos módulos que van a tener funciones particulares, independientes de los demás. Y bueno, son redes interconectadas, aún así son redes interconectadas y distribuidas. Entonces, acá más o menos hay una analogía, ¿no? Yo tengo un modelo de alta fidelidad que está conformado por un tocadiscos, una grabadora, parlantes, micrófonos, auriculares, cualquier cosa, ¿no? Yo conformo ese sistema, pero cada una de esas partes es un módulo distinto. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, daño accidentalmente el parlante, no se me va a dañar el tocadiscos, no se me va a dañar el micrófono, porque son módulos independientes y cada uno tiene su función independiente. Es decir, el parlante, yo no puedo grabar mi voz con el parlante, lo hago con un micrófono. Yo no puedo, o bueno, con la grabadora, ¿no? Pero lo que se trata de establecer justamente es que cada una de esas partes, cada uno de esos módulos, tienen funciones distintas. Y esto es lo que sucede en nuestras mentes y cerebros, ¿no? Bueno, y esto se va a observar mejor en el modelo de González-Roty, que es un modelo que engloba un poco. Acá tenemos como tres partes. Primero que nada, tenemos el lenguaje, ingreso visual o táctil de objetos e ingreso visual gestual de objetos. Visual gestual en el sentido de, por ejemplo, me dicen, hace esto, y bueno, yo lo estoy viendo un gesto, estoy viendo un movimiento, podría decirse, yo lo tengo que repetir. Ahora, si yo digo ingreso visual táctil, yo veo este objeto y lo estoy tocando, es otra entrada de información, ¿no? Son sistemas distintos, sistema visual y sistema táctil. Y por otro lado, el lenguaje. Me dicen, bueno, levantá el resaltador, sacale la tapa y resaltá el primer renglón de una hoja. Entonces yo lo tengo que levantar, lo tengo que agarrar, como se agarra generalmente un resaltador, le tengo que sacar la tapa y lo tengo que, bueno, resaltar la hoja, ¿no? Este básicamente es un modelo de praxias, pero se puede observar que es un modelo complejo porque tiene varias entradas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo podría decirse un déficit en esta parte, ¿no? En el lenguaje. Yo básicamente no comprendo lo que me están diciendo. Es decir, yo no puedo realizar aquella orden en donde me dicen levanta el resaltador, sácale la tapa, resalta la oración o el renglón de la hoja. Entonces básicamente yo no voy a poder realizar esa orden porque no puedo comprender, no me entra a través de la entrada del lenguaje aquella información. Entonces yo tampoco puedo acceder al sistema semántico. El sistema semántico es un tema porque hay una discusión de si en realidad está dividido así o no. El sistema semántico viene de la palabra justamente de la semántica, del significado del concepto, ¿no? Entonces puede ser léxico, significado de la palabra, o también de la acción, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, a mí me dan un martillo y un clavo, bueno, generalmente uno lo que hace, porque sabe cómo funciona, tiene ese concepto de el tornillo y el martillo, va a martillar desde el martillo hacia el tornillo, no lo va a hacer al revés. Pero bueno, si yo tengo un problema, un déficit en el lenguaje, no voy a poder acceder siquiera al sistema semántico, no voy a poder acceder al lexicón de salida de acciones, que básicamente es como este movimiento de, podría decirse, justamente viene del léxico, ¿no? Es como este movimiento o esta secuencia de movimientos. Entonces, si yo tengo el martillo, tengo que agarrar el clavo, primer movimiento, tengo que agarrar el martillo, segundo movimiento, e ir golpeando así. Bueno, eso está dentro del lexicón de salidas, que luego va a patrones inervatorios dentro del sistema nervioso y bueno, se efectúa la acción. Pero, ahora bien, como dijimos, son módulos distintos. Entonces, si yo tengo un problema en el lenguaje, eso no quiere decir que no pueda realizar esa acción. Simplemente no la puedo realizar a través del lenguaje. O sea, me lo dicen, me dan esa orden y yo no lo puedo realizar porque no comprendo, porque tengo un déficit en ese lenguaje. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer tocando el objeto, que al verlo no lo pueda realizar. Entonces, acá es distinto. Acá igualmente yo voy a estar accediendo a ese objeto de manera visual y táctil. Voy a analizar visualmente ese objeto, lo voy a reconocer y voy a acceder a ese sistema semántico. Porque no lo tengo dañado, yo tengo dañado la entrada del lenguaje. Pero igualmente puedo acceder desde el sistema de reconocimiento de objetos al sistema semántico. Luego al lexicón de salida
y a los patrones inervatorios. O sea, yo voy a poder, una vez que tomo el objeto y lo veo, voy a poder realizar la acción sin ningún problema. Y bueno, lo mismo sucede con el otro módulo. Y bueno, esto es básicamente lo que representa la hipótesis de la modularidad. Yo, dependiendo del déficit que tenga, voy a poder realizar o no ciertas acciones independientemente de otros módulos. Y bueno, ciertos atributos de los módulos. Primeramente es que poseen esto que se denomina como la encapsulación informativa, que no debe de confundirse con la especificidad de dominio, porque la encapsulación informativa lo que establece es que cada módulo justamente es independiente. Entonces, si un módulo es específico, ahí en especificidad de dominio, es específico de un tipo de información, va a tomar ese tipo de información. No le importa básicamente lo que sucede en otros módulos, porque son independientes. Bueno, el innatismo. Este fue un tema un poco controversial cuando lo estableció Fodor, porque él determina que los módulos son innatos. Lo son, pero no todos, porque por ejemplo, si nosotros estamos hablando de aprender a leer y escribir, es decir, tenemos la capacidad para aprender a leer y escribir, pero si no somos estimulados, si no nos enseñan o no nos educan, no vamos a aprender a leer y escribir, por más que tengamos esa posibilidad, ¿no?, de desarrollo a nivel madurativo, a nivel del cerebro. Por otro lado, son obligatorios. Y este también fue un tema controversial. Se establece que son obligatorios en el sentido del input, no del output. Por ejemplo, por más que si yo no quiero hablar, no voy a hablar, no voy a evocar a través del lenguaje. Pero igualmente si a mí me hablan, yo voy a recibir esa información, es decir, no puedo evitar no recibirla. En ese sentido sí son obligatorios y son involuntarios, pero solamente en el input, no en el output. Bien, y después tenemos otros 4 atributos más, que no los plantea Fodor, sino científicos profesionales ajenos al mismo. El primero es el isomorfismo o especificidad neurológica, que básicamente representa lo que estuvimos hablando durante todo el video, que se puede establecer o se podría establecer un área o áreas, regiones del cerebro, que representen aquel módulo, ¿no? Aquel módulo que básicamente implica una función cognitiva. Por otro lado tenemos a la transparencia, que justamente como el nombre lo indica, es tratar de, a partir de esa patología o déficit o lesión que presente el paciente en alguna tarea, tratar de determinar cuál es la alteración que radica en ese módulo, ¿no? Es por eso que justamente se dice transparente, porque es visible, se puede determinar. La sustractividad lo que trata de recalcar es que el sujeto maduro, es decir, el ser humano maduro, no puede generar nuevos módulos. Es decir, a partir de una lesión no se puede generar nuevos módulos, aunque sí se puede tratar de compensar aquella lesión con los módulos existentes, pero no se pueden crear nuevos. Y por último, las operaciones convergentes establecen esta utilización de dos metodologías distintas en el estudio de los módulos, ¿no?, de las funciones cognitivas. Eso es todo por hoy. Acá está la bibliografía por si la quieren revisar. Y bueno, voy a dejar en la descripción un link de WordWall, que es una plataforma para crear como actividades interactivas, sobre unas preguntitas, son 11 preguntitas de 4 opciones de multiple choice para repasar un poco estos conceptos. Así que nada, nos vemos en el próximo video.